Miren mis manos, mírenlas bien. Tienen manchas de quemaduras antiguas, las articulaciones un poco hinchadas y, si se acercan, siempre, absolutamente siempre, huelen a cebolla y comino. Soy Carmen. Tengo 65 años y he pasado 40 de ellos frente a este fogón industrial, viendo cómo el aceite burbujea y transforma la masa cruda en las empanadas más famosas de este barrio. No lo digo con soberbia, lo digo con la certeza de quien ha levantado una vida entera, empanada por empanada, venta por venta. El calor aquí adentro es sofocante, especialmente en las tardes de verano, cuando el aire parece pesar sobre los hombros, pero para mí ese calor siempre ha sido sinónimo de hogar, de seguridad. Hoy, sin embargo, el calor se sentía diferente, se sentía como una celebración. Mientras sacaba una tanda dorada y crujiente de la freidora, mi corazón latía con una alegría que apenas me cabía en el pecho. Julián, mi hijo, mi orgullo, el niño que crié sola limpiando pisos y cocinando hasta el amanecer, se casa este fin de semana. Mi Julián, el abogado. Todavía me parece un sueño cuando lo digo en voz alta. Me sequé el sudor de la frente con el antebrazo, cuidando de no tocarme la cara con las manos enharinadas, y sonreí al ver su coche detenerse frente al local. Un coche negro, brillante, tan pulido que parecía un espejo, donde mi pequeña lanchonete se veía deformada y diminuta. La campanilla de la puerta sonó con ese tintineo alegre de siempre, pero la figura que entró no traía la alegría de siempre. Julián entró como quien entra a un hospital o a un sitio contaminado. Traía puesto un traje italiano gris plomo, de esos que cuestan lo que yo gano en 3 meses de trabajo ininterrumpido. La tela se veía suave, inmaculada, y sus zapatos de cuero hacían un ruido seco y autoritario contra mis baldosas viejas y gastadas. Se veía tan elegante, tan ajeno a este mundo de harina y grasa, que por un segundo sentí un nudo en la garganta. Era mi hijo, pero parecía un príncipe de otro reino. ¡Hijo!, exclamé y la emoción me ganó. No pensé, simplemente reaccioné como madre. Me limpié apresuradamente las manos en el delantal. Ese delantal que ya no es blanco, sino de un color crema por el uso y las 1000 batallas culinarias. Y salí de detrás del mostrador para abrazarlo. Quería sentirlo, quería felicitarlo, quería preguntarle si traía el convite impreso, ese papelito dorado que yo planeaba enmarcar y colgar junto a la caja registradora para que todos mis clientes vieran que la hija de la cocinera iba a sentarse en la mesa principal. Pero Julián no abrió los brazos. Julián dio un paso atrás. Fue un movimiento sutil, pero para una madre fue como una bofetada. Retrocedió y levantó una mano, con la palma hacia mí, como si estuviera deteniendo el tráfico o protegiéndose de una bestia contagiosa. Frunció la nariz, ese gesto que hacía de pequeño cuando no le gustaba el jarabe para la tos, pero ahora sus ojos no tenían inocencia, tenían fastidio. «No, mamá, espera, no me toques», dijo, y su voz sonó metálica, fría. Sacó un pañuelo de seda del bolsillo y se lo llevó discretamente a la nariz. «El olor, mamá, ese olor a fritura, se pega en la lana virgen en un segundo, y tengo una reunión importante después de esto». Me quedé congelada, con los brazos a medio levantar, sintiendo cómo la sonrisa se me congelaba en la cara hasta volverse una mueca dolorosa. Bajé las manos lentamente. Me miré el delantal. Sí, olía a aceite, olía a trabajo, olía al dinero que pagó su carrera de derecho en la universidad privada. Pero no dije eso. Me tragué el orgullo, como tantas veces, y traté de justificarlo. Claro, es un abogado importante. No puede llegar oliendo a cocina. «Perdón, hijo, es la costumbre», murmuré tratando de recuperar la compostura. «Pero qué alegría verte. ¿Viniste por lo del sábado? Ya tengo el vestido listo. No es de marca, como los de la familia de Isabela, pero doña Marta, la costurera, me lo arregló precioso. Es azul marino, discreto, para no desentonar. Estoy tan ansiosa por verlos en el altar». Julián suspiró. Fue un suspiro largo, cargado de impaciencia, como quien tiene que explicarle física cuántica a un niño pequeño. Miró su reloj, un aparato dorado y pesado en su muñeca, evitando mis ojos. «Mamá, de eso quería hablarte. Siéntate, por favor. O mejor no, quédate ahí. No quiero que te manches más». El tono de su voz me heló la sangre. Había algo preparado en sus palabras, un discurso ensayado. «Mira, mamá», comenzó cruzándose de brazos,
manteniendo esa distancia de seguridad de 2 metros entre su traje y mi realidad. La boda va a ser en el Country Club. Es un evento muy exclusivo. Los padres de Isabela han invitado a senadores, jueces, empresarios de alto nivel. Es otro mundo. Lo sé, hijo, y estoy muy orgullosa de ti. Interrumpí buscando ingenuamente su mirada. Sé comportarme. No voy a hablar con la boca llena ni a contar chistes de la feria. Solo quiero verte feliz. Julián cerró los ojos y negó con la cabeza frustrado. No es eso, mamá. No se trata de cómo comes, se trata de lo que representas. Mírate, mira este lugar. Hizo un gesto vago que abarcaba mi cocina, mis mesas, mi vida entera. Tú eres esto. Y no tiene nada de malo, de verdad. Pero tú hueles a esto, siempre, aunque te bañes, mamá. El olor a aceite rancio te sale por los poros. Isabela dice que, bueno, que desentonarías, que la gente preguntaría quién es la señora que huele a comida barata, y eso arruinaría la estética de la recepción. Las fotos tienen que ser perfectas, mamá. Es nuestra imagen pública. Sentí como si el suelo bajo mis pies se abriera. No era un golpe físico, pero me dolió más que si me hubiera lanzado el aceite hirviendo en la cara. Mi propio hijo, el niño al que alimenté con papillas hechas en esta misma cocina, el joven al que le planché las camisas almidonadas para sus primeras entrevistas, respirando este mismo vapor, ahora me decía que mi presencia era una mancha en su estética. ¿Me estás diciendo que no vaya?, pregunté, y mi voz salió tan hilo, tan quebrada, que apenas la reconocí. Estoy diciendo que sería mejor para todos, respondió él, recuperando su tono de abogado, ese tono práctico y desprovisto de emoción. Evitamos situaciones incómodas. Tú no te sentirías bien ahí, rodeada de gente que habla de inversiones y viajes a Europa. Te sentirías pequeña, mamá. Lo hago por protegerte. ¿Protegerme?, repetí, sintiendo cómo una lágrima solitaria y traicionera corría por mi mejilla llena de harina. Sí, y para que veas que no soy un mal hijo, Julián metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre blanco. Lo puso sobre el mostrador de fórmica empujándolo con la punta de los dedos hacia mí. Aquí hay un cheque. Es una suma generosa. Quiero que te vayas de viaje ese fin de semana. Vete a la playa, a un hotel con todo incluido. Descansa, te lo mereces. Así no piensas en la boda y nosotros podemos celebrar tranquilos, sin preocupaciones. Miré el sobre. No lo toqué. Me pareció el objeto más sucio que había entrado en mi tienda jamás. Más sucio que la grasa. Más sucio que el lodo. Era el precio de mi ausencia. Mi hijo estaba comprando mi desaparición para no pasar vergüenza ante sus nuevos parientes ricos. Julián interpretó mi silencio como aceptación. Se ajustó la corbata, aliviado de haber soltado la bomba sin gritos ni escándalo. Sabía que lo entenderías. Eres una mujer sensata, mamá. Bueno, tengo que irme. Isabela me espera para la prueba del menú. Hizo una pausa cruel y añadió con una media sonrisa. Menú francés, nada de empanadas, obviamente. Cuídate, mamá. Disfruta el viaje. Y se dio la vuelta. Salió de mi tienda sin un beso, sin un abrazo, dejando atrás el aroma de su perfume caro que intentaba, sin éxito, tapar el olor a traición que había llenado el aire. Me quedé ahí, de pie, mirando la puerta cerrada. El ruido de su motor alejándose sonó como el final de una vida y el comienzo de otra. Bajé la vista hacia el cheque. Mis manos temblaban. No por la edad, sino por una furia fría y silenciosa que empezaba a nacer en mi estómago, más ardiente que el fuego de mis hornos. Julián cometió un error de cálculo. Él piensa que soy solo una vieja cocinera que agacha la cabeza y acepta las sobras. Él cree que el dinero puede borrar la dignidad. Cree que porque sus suegros tienen apellidos compuestos y membresías en clubes de golf, son dueños del mundo. Pero lo que mi hijo abogado olvidó, cegado por su soberbia, es que el mundo da muchas vueltas. Olvidó que el juez supremo que va a oficiar su boda civil, ese hombre intachable y temido en los tribunales, viene a mi lanchonete todos los viernes desde hace 20 años. Él no pide menú francés, él pide mis empanadas de carne picante, y él me conoce, me respeta y me llama Doña Carmen, con más reverencia de la que jamás le ha dado a Isabela. Julián cree que me compró un fin de semana en la playa. Pero yo no voy a ir a la playa. Si quieren saber cómo usé ese cheque para comprar el vestido más elegante de la ciudad,
cómo entré a ese matrimonio por la puerta grande del brazo de la autoridad máxima, y cómo hice que la novia llorara de rabia sin siquiera levantar la voz. Entonces tienen que escuchar lo que pasó después. Suscríbanse al canal, porque esta historia de justicia apenas comienza. Mientras miraba ese cheque sobre la mesa, con esa cifra ridícula que mi hijo cree que vale mi dignidad, mi mente no pudo evitar viajar hacia atrás, no a los días felices, sino al momento exacto en que mi vida se partió en dos. Me acordé de otro papel. No era un cheque bancario, ni una escritura de propiedad. Era un papel amarillento, frío, oficial, el atestado de óbito de su padre. Yo tenía 25 años, 25. A esa edad, una mujer debería estar pensando en qué vestido ponerse para un baile o en cómo decorar su primera casa. Yo, en cambio, estaba parada frente a un ataúd barato, con un bebé de apenas un año en brazos, que no paraba de llorar porque tenía hambre. Y yo ni siquiera tenía leche en el pecho del susto y la tristeza. Me quedé viuda cuando apenas estaba aprendiendo a ser esposa, y el mundo, ese mundo cruel que no perdona la debilidad, me miró con lástima. Recuerdo a las vecinas murmurando en el velorio: «Pobrecita Carmen, tan joven y con esa carga», decían. «Necesita un hombre, necesita buscarse a alguien que la mantenga, porque sola no va a poder». ¿Cuántas veces escuché eso? Y no faltaron los candidatos, claro. Hombres mayores, viudos también, o solterones que veían en mi juventud y en mi necesidad una oportunidad fácil. Me prometían techo, comida para el niño, a cambio de que yo fuera su ama de casa, su enfermera y su mujer en la cama. Pero cada vez que miraba a mi Julián, tan pequeño, tan indefenso en su cuna, yo sabía que no podía meter a un extraño en nuestra vida. No podía arriesgarme a que alguien lo mirara mal, a que alguien le levantara la mano o simplemente lo ignorara por no ser de su sangre. Decidí que yo sería padre y madre. Decidí que mi hijo no necesitaría a ningún otro hombre más que al recuerdo de su padre y a la fuerza de su madre. Pero el orgullo no llena la barriga y el luto no paga el alquiler. Empecé con lo único que sabía hacer bien: cocinar. Mi madre me había enseñado que la comida es el lenguaje del amor, pero yo aprendí a la fuerza que también es el lenguaje de la supervivencia. Comencé vendiendo empanadas. No tenía local, no tenía ni un carrito. Tenía una cesta de mimbre forrada con manteles limpios, impecables, porque la pobreza no está peleada con la limpieza. Salía a las 4 de la mañana a amasar. Mis manos, que antes eran suaves, empezaron a conocer la dureza de la harina, el ardor de la cebolla picada y las quemaduras del aceite hirviendo. Julián era mi sombra. No tenía con quién dejarlo y tampoco dinero para pagar una guardería, así que él venía conmigo. Conseguí una caja de cartón grande, de esas donde vienen los refrigeradores, y la acondicioné con mantitas. Esa caja era su cuna, su parque de juegos y su refugio. Mientras yo pregonaba mis empanadas en la esquina, bajo el sol que partía las piedras o bajo la llovizna que se te mete en los huesos y te hace doler las articulaciones, él jugaba allí. Yo le daba pedacitos de masa para que se distrajera. La gente pasaba y me compraba, a veces por el olor delicioso que salía de mi canasta, y a veces, lo sé, por la pena que les daba ver a la muchacha joven con el bebé en la caja de cartón. Pero yo me tragaba la vergüenza. Cada moneda que caía en mi delantal era una victoria. «Qué rico está esto, doña Carmen», era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo para él, porque yo no estaba trabajando para comer yo. Yo estaba trabajando para que él nunca tuviera que estar en una caja de cartón cuando fuera grande. Fueron años duros. Mis piernas se llenaron de varices por estar tanto tiempo parada. Mi espalda empezó a curvarse un poco antes de tiempo. No había domingos, no había feriados. Si yo no vendía, no comíamos. Y Julián fue creciendo. Dejó la caja y empezó a correr alrededor de mis faldas mientras yo freía y despachaba. Pero nunca, escúchenme bien, nunca dejé que él tocara el aceite. Nunca dejé que él sirviera una mesa. «Tú siéntate ahí y haz tu tarea», le decía yo, limpiándome el sudor de la frente con el antebrazo. «Tú vas a ser alguien, mi amor. Tú vas a estudiar». La gente del barrio empezó a reconocer mi sazón. Ya no era la viudita de las empanadas, era la Carmen. Mis guisos tenían fama. Decían que curaban la resaca y el mal de amores. Con el tiempo y ahorrando peso sobre peso, privándome de comprarme un vestido nuevo en 5 años,
pude alquilar un localcito. No era gran cosa, 4 paredes despintadas, un techo de lámina que sonaba como metralla cuando llovía y un piso de cemento. Pero era mío. Bueno, era alquilado, pero era mi territorio. Allí nació el sabor de Carmen. Compré mesas de plástico, sillas de segunda mano y una estufa industrial que me costó sangre y lágrimas pagar a plazos. Mi jornada laboral pasó de 12 a 18 horas. Me levantaba a las 3 para ir al mercado de abastos, cargando sacos de papas y cajas de tomates porque los cargadores cobraban y yo prefería ahorrarme esas monedas. Llegaba, cocinaba ollas inmensas de sopa, de arroz, de carne guisada. El vapor de la cocina se convirtió en mi perfume natural. Olía a ajo, a comino, a cilantro. Mi piel absorbía la grasa del ambiente. Pero todo valía la pena cuando llegaba la hora de pagar la colegiatura de Julián. Esa fue mi gran obsesión. Yo no quería que él fuera a la escuela pública del barrio, donde los muchachos a veces se perdían en vicios o dejaban los estudios para trabajar de albañiles. No es que esos trabajos sean indignos. Dios me libre de pensar así. Yo misma soy una obrera de la cocina. Pero una madre siempre quiere que su hijo vuele más alto que ella. Yo quería un doctor, un abogado, un ingeniero, alguien a quien la gente llamara señor y no joven. Alguien que trabajara en una oficina con aire acondicionado, con las manos suaves y limpias, no agrietadas y quemadas como las mías. Lo inscribí en el colegio privado más caro que pude pagar. Era un colegio de niños bien, de familias con apellidos compuestos y autos del año. Recuerdo el día que fui a inscribirlo. Yo llevaba mi mejor vestido, que ya tenía el dobladillo un poco gastado, y mis zapatos negros boleados hasta brillar. La secretaria me miró de arriba abajo, viendo mis manos de trabajadora, mi bolso pasado de moda. ¿Está segura de que puede costear la mensualidad, señora?, me preguntó con ese tono condescendiente que usan los que nunca han tenido que contar monedas para comprar el pan. Sí, señorita, le respondí con la cabeza alta. Puedo, y pude. Vaya si pude. Pero el costo no fue solo dinero, fue vida. Para que Julián llevara ese uniforme azul marino impecable, con el escudo bordado en hilo de oro en el pecho, yo dejé de existir como mujer. Me convertí en una máquina de trabajar. Vendía desayunos, almuerzos y cenas. Hacía tamales los fines de semana. Lavaba manteles ajenos por las noches. Cada libro de texto, cada excursión escolar, cada par de zapatos de marca que él me pedía, para no ser menos que sus compañeros, salía de mis riñones, de mis piernas hinchadas, de mis noches sin dormir. Julián creció rodeado de abundancia, aunque en casa comiéramos las sobras del restaurante. Él nunca vio las facturas vencidas que yo escondía en el cajón de la cocina. Él nunca me vio llorar de agotamiento cuando mis pies no daban un paso más. Él solo veía que, cuando pedía, su madre le daba. Había un contraste doloroso que empezó así a hacerse evidente cuando entró a la secundaria. Por las mañanas, yo lo veía salir, tan guapo, tan limpio, oliendo a colonia, con su cabello peinado y su mochila nueva. Parecía un príncipe. Y luego me miraba al espejo antes de abrir el restaurante. El delantal manchado de salsa del día anterior, el cabello recogido en una red para que no cayera ni un pelo en la comida, la cara lavada y cansada, las uñas cortas y sin esmalte. Él era el hijo de la patrona, criado con el dinero de la sirvienta. Recuerdo una vez que tuve que ir a la escuela a llevarle un cuaderno que se le había olvidado. Entré al patio durante el recreo. Los chicos corrían, reían. Vi a Julián con un grupo de amigos, todos altos, rubios algunos, con esa seguridad que da el dinero viejo. Yo me acerqué, tímida, sintiéndome pequeña con mi ropa de trabajo, porque no había tenido tiempo de cambiarme. «¡Julián!», le grité agitando el cuaderno. Él se giró. Vi cómo su sonrisa se congelaba, vi cómo sus amigos se callaban y me miraban. Y en ese segundo, ese maldito segundo que se me quedó grabado a fuego en el corazón, vi la duda en sus ojos. Vi cómo miró a sus amigos, luego me miró a mí y luego bajó la mirada. Se acercó a mí rápido, casi corriendo, no para abrazarme, sino para interceptarme antes de que llegara al grupo. «¿Qué haces aquí, mamá?», me susurró con los dientes apretados. Su cara estaba roja, no sé si de calor o de vergüenza. «Se te olvidó el cuaderno de matemáticas, hijo. Tienes examen», le dije extendiéndole la libreta. Él me la arrebató de las manos. «Gracias. Ya vete, por favor. Vete antes de que...».
¿Antes de qué? Pregunté sintiendo un frío en el estómago. Nada, mamá. Es que huele. ¿Qué huele? Tú, dijo y la palabra fue como una bofetada. Hueles a cebolla, hueles a la fonda. Vete, por favor. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío mientras mis ojos se llenaban de lágrimas que no dejé caer. Olía a cebolla. Claro que olía a cebolla. Ese olor a cebolla era el que pagaba su colegio. Ese olor a grasa era el que le compraba sus zapatillas deportivas de marca. Ese olor a fonda era el olor de mi amor por él, pero no le dije nada. Esa noche, cuando llegó a casa, tampoco le reclamé. Le serví su cena caliente, le pregunté cómo le había ido en el examen y le planché su uniforme para el día siguiente. Pensé que era la edad, que era la adolescencia. Pensé, ya entenderá. Cuando sea un profesional, cuando sea un hombre de bien, mirará atrás y valorará todo esto. Qué equivocada estaba. Lo mandé a la universidad, la mejor, ingeniería industrial. Mamá, necesito una computadora nueva. Y ahí estaba la computadora. Mamá, necesito un coche para moverme a las prácticas. Y yo me endeudé con el banco para comprarle un coche decente, mientras yo seguía andando en autobús o caminando para ahorrar pasaje. Mis manos se deformaron con la artritis de tanto picar y lavar en agua fría. Mi negocio creció un poco más. Contraté a 2 ayudantes, pero yo seguía allí, al pie del cañón, cobrando en la caja, vigilando que el sabor no cambiara, porque cada plato vendido era un paso más hacia el título de mi hijo. El día de su graduación fue el día más feliz y más triste de mi vida. Estaba allí, en el auditorio, sentada en las filas de atrás, porque llegué un poco tarde por dejar todo listo en el restaurante. Lo vi subir al estrado, recibir su diploma, sonreír para las fotos. Se veía tan ajeno a mí. Parecía pertenecer a otro mundo, a ese mundo de los que mandan, de los que firman cheques, no de los que sudan la gota gorda. Cuando bajó, lo abracé. Él se dejó abrazar, pero sentí su cuerpo rígido, como si mi abrazo le arrugara el traje, como si mi cariño fuera algo incómodo que había que soportar en público. Lo logramos, hijo, le susurré al oído. Ya eres un ingeniero. Sí, mamá, dijo él, mirando por encima de mi hombro buscando a alguien más importante. Gracias. Esa noche hubo una cena de celebración con sus compañeros. No fui invitada. Es cosa de jóvenes, mamá, te vas a aburrir, me dijo. Y yo, tonta, yo, madre ciega, le creí. Me quedé en casa, viendo sus fotos de bebé, sintiéndome orgullosa de mi obra maestra. No me daba cuenta de la realidad monstruosa que había construido con mis propias manos. Había alimentado su cuerpo, pero había dejado morir su humildad. Le había dado alas, pero no le había enseñado a mirar hacia abajo para ver quién sostenía la escalera. Yo no crié a un hijo agradecido. Yo fabriqué a un extraño. Yo pulí un diamante hasta que brilló tanto que le molestaba estar cerca del carbón del que salió. Y ahora, con este cheque en la mano que pretende comprar mi silencio y mi distancia, me doy cuenta de mi error fatal. No fue el colegio caro, no fue el coche, no fue el dinero. Fue que nunca le enseñé lo que cuesta ganarse un solo peso. Él nunca vio el sacrificio como amor, lo vio como su derecho, lo vio como algo que se le debía por el simple hecho de existir. Yo crié un rey con el dinero de una plebeya, y el rey, como dictan las historias antiguas, aprendió a desprezar el reino que lo alimentaba, aprendió a avergonzarse de las manos que lo limpiaron cuando era un bebé, y lo peor de todo es que yo misma le puse la corona, yo misma le ajusté el manto real, y yo misma me arrodillé para que él pudiera pisar sobre mi espalda y subir más alto. Pero las reinas madres también se cansan, y esta reina, aunque huela a cebolla y tenga las manos torcidas, está a punto de recordar que sin ella, el reino se muere de hambre. Mi hijo, el abogado. Esas palabras sabían a miel en mi boca al principio, pero pronto se convertirían en hiel, en un veneno lento que yo misma financié con cada plato de comida que vendí, con cada hora que pasé de pie frente al fogón. Cuando Julián finalmente obtuvo su título, pensé que nuestra vida cambiaría, que finalmente descansaríamos. Y sí, la vida cambió, pero no como yo soñaba. Él necesitaba una oficina, me dijo, un lugar digno de su nuevo estatus, en el centro financiero, lejos del olor a aceite y especias de nuestro barrio. Mamá, me decía con esa voz suave que usa cuando quiere algo,
para atraer clientes grandes. Necesito parecer grande. Y yo, ciega de amor, vacié mis ahorros de toda la vida. Pagué la reforma completa, las paredes de cristal, las alfombras espesas y sobre todo, aquellos muebles de cuero italiano que costaban más que mi casa entera. Recuerdo el día que llegaron los muebles. Yo quería ir a verlos, quería sentarme en ese sofá y sentir que una parte de ese éxito era mía, pero la invitación nunca llegó. Pasaron las semanas y la inauguración vino y se fue. Cuando le pregunté, bajó la mirada, ajustándose el nudo de la corbata de seda que también le había comprado. Mamá, es un ambiente corporativo, muy técnico, muy aburrido. ¿No te gustaría? Además, la gente allí es complicada. No quería que te sintieras incómoda. Me tragué el nudo en la garganta y asentí. Me convencí a mí misma de que tenía razón, de que yo, una mujer simple con las manos quemadas por el horno, desentonaría entre tantos trajes y maletines. Acepté mi invisibilidad porque pensé que era el precio de su triunfo. Entonces apareció Isabela. Si Julián era mi sol, Isabela era el cometa que lo arrastró a otra galaxia. Hija de un industrial, educada en el extranjero, con una risa que sonaba a cristal fino y una piel que nunca había conocido el detergente barato. Julián cambió. Su postura cambió. Su acento se volvió más neutro, borrando los rastros de nuestra calle, de nuestra historia. Dejó de venir a casa los domingos. Tengo mucho trabajo, decía, pero yo veía las fotos en redes sociales, clubes de golf, viñedos, cenas en terrazas con vistas a la ciudad. Él estaba construyendo una vida donde no había espacio para mí, pero la mentira tiene patas cortas y un día tuvo que presentarme, no porque quisiera, sino porque Isabela insistió. Sin embargo, no la trajo a casa, no la trajo a mi cocina, donde él aprendió a caminar, donde yo le curaba las rodillas raspadas. No, él organizó una cena en un restaurante francés, uno de esos lugares donde los menús no tienen precios y los camareros te miran por encima del hombro. Antes de la cena, Julián vino a verme. Traía una caja. Dentro había un vestido de seda beige, elegante, pero frío. Ponte esto, mamá. Y por favor no uses tus joyas, son muy llamativas. Usa solo estos perlas. Me vistió como a una muñeca, borrando mi esencia. Pero lo peor no fue la ropa. Lo peor fue la instrucción final, dicha en un susurro desesperado antes de entrar al restaurante. Le dije a Isabela que estás retirada, que te dedicabas a inversiones inmobiliarias en el pasado. Por favor, no hables del negocio de comida, no hables de la cocina, solo sonríe y asiente. Me senté a esa mesa sintiéndome una impostora en mi propia piel. Isabela fue amable, pero era una amabilidad distante, como quien acaricia a un perro callejero con guantes. Hablaron de viajes a Europa, de arte contemporáneo, de cosas que yo solo había visto en la televisión. Yo permanecía en silencio, con las manos escondidas bajo la servilleta, para que no vieran mis uñas cortas, mis dedos marcados por el trabajo duro. El momento que rompió mi corazón ocurrió cuando trajeron el aperitivo. Era algo sofisticado, una deconstrucción de un plato típico. Isabela se rió diciendo, «Ay, Julián, esto me recuerda a esa vez que intentamos comer en ese puesto callejero horrible y casi morimos, ¿recuerdas? La gente que come esas cosas grasientas en la calle, no sé cómo tienen estómago». Ella me miró buscando complicidad. «¿Verdad, señora Carmen? Usted que siempre ha comido bien, seguramente le horrorizan esos tacos de esquina». Sentí la mirada de Julián clavada en mí, una súplica silenciosa y aterradora. Mis tacos, los mismos tacos que pagaron su universidad, la comida grasienta que él devoraba con gusto antes de conocerla a ella. El aire me faltaba, mi corazón martillaba contra el vestido de seda prestado, y entonces lo hice. Traicioné a mi historia, me traicioné a mí misma por amor a él. Sí, dije con la voz temblorosa, forzando una sonrisa que me dolía en el alma. Sí, querida, no entiendo cómo la gente puede comer eso. Yo prefiero la comida ligera. Julián soltó el aire que contenía. Había pasado la prueba. Había negado a mi propia madre, a mis abuelas, a mi sudor, para que él pudiera brillar. Esa noche, al volver a mi casa vacía y quitarme ese vestido maldito, lloré frente al espejo. No lloré de rabia, lloré de vergüenza. Vergüenza de haber permitido que mi propio hijo me hiciera sentir pequeña. El noviazgo se oficializó poco después. Un anillo
que costaba más que todos los muebles de mi casa, brilló en el dedo de Isabela. La familia de ella organizó una fiesta de compromiso en una hacienda histórica. Yo esperaba la invitación, revisaba el correo todos los días, miraba mi teléfono esperando la llamada. «Mamá, prepárate», imaginaba que diría, pero los días pasaron. Vi las fotos por internet. Cientos de personas, políticos, empresarios, gente importante, todos vestidos de gala, brindando con champán bajo luces de hadas. Busqué en cada foto con la esperanza estúpida de que fuera una mentira, pero ahí estaba él, mi Julián, sonriendo con una copa en la mano, del brazo del padre de Isabela. Parecía un príncipe que había nacido sin madre. Cuando finalmente me llamó, 2 días después, su voz era casual, ensayada. «Ah, la fiesta. Sí, mamá. Fue algo muy rápido, muy protocolar. Cosa de los padres de ella, ya sabes. Compromisos de negocios. Fue solo para los íntimos de su círculo. No quería aburrirte con esa gente estirada. Tú sabes que te aburres en esos eventos. Para los íntimos. ¿No es la madre la persona más íntima en la vida de un hijo? Yo lo llevé en mi vientre. Yo lo alimenté. Yo lo vestí. Pero para Julián, íntimo ahora significaba útil. Y yo ya no era útil. Yo era un recordatorio vergonzoso de un pasado pobre que él quería enterrar bajo capas de mentiras y trajes de marca. Me quedé en mi cocina, mirando las paredes que necesitaban pintura porque todo el dinero de las reparaciones se fue a su oficina. Sentí un frío que no venía del clima, sino de la soledad absoluta de saber que has criado a un extraño que te mira con lástima y miedo a ser descubierto. Y ahora, el golpe final, el matrimonio, la gran boda del año. Todo el mundo habla de ello. He escuchado los rumores en el mercado, he visto las revistas locales. Julián vino a verme hoy. Entró a esta cocina, no como el hijo que busca un abrazo, sino como el abogado que viene a cerrar un trato. Se sentó en la silla de madera vieja, con cuidado de no ensuciar su pantalón, y puso un sobre la mesa. No era una invitación. Sus ojos no tenían amor, tenían cálculo. Vino a comprar mi ausencia. Cree que porque tiene dinero, porque tiene apellido prestado, puede pagar para que su madre no exista el día más importante de su vida. Cree que puede borrarme con un cheque, tal como yo firmé cheques para construirle su futuro. Pero se le olvidó un detalle. Se le olvidó de dónde vengo. Se le olvidó quién pagó por ese traje que lleva puesto y quién le enseñó a hablar. Cree que soy una viejecita triste que aceptará las migajas y se esconderá en la sombra. Está muy equivocado. Él piensa que esto es el final de mi historia, que me quedaré aquí llorando sobre el dinero de su vergüenza. No sabe que el dolor de una madre cuando se cura mal se convierte en una fuerza que él no aprendió en su escuela de leyes. Mira el sobre la mesa, mira mis manos, las mismas manos que lo levantaron. Ahora tendrán que enseñarle la lección que ningún libro le enseñó, la lección de la gratitud o la lección de la justicia. Miré el cheque sobre la mesa de fórmica gastada de mi cocina, $5,000. Ese era el precio de mi ausencia. Ese era el valor exacto que mi hijo Julián le había puesto a su propia madre para que no arruinara la estética de la fiesta de compromiso de su hija. Lo tomé entre mis manos. El papel se sentía frío, impersonal. Julián me lo había dado con una sonrisa nerviosa, diciéndome que me tomara unas vacaciones, que me fuera a la playa, que merecía descansar. Mentira. Lo que él quería era que yo desapareciera, que la vieja con olor a cebolla y manos curtidas no espantara a los nuevos suegros ricos de mi nieta. Durante 1 hora lloré de rabia, pero luego, al secarme las lágrimas, entendí la ironía de la situación. Él me estaba dando las armas para mi propia guerra. Él estaba financiando su propia lección. Decidí que no iba a desaparecer. Iba a aparecer como nunca antes me habían visto. Fui al banco esa misma mañana. Caminé con la espalda recta, aunque mis zapatos viejos ya me lastimaban los talones. Cuando llegué a la ventanilla, el gerente, el señor Martínez, me miró por encima de sus gafas con curiosidad. Él conocía mi cuenta, sabía que mis depósitos eran de la pensión mínima y de lo poco que ahorraba vendiendo empanadas. Al ver el monto del cheque, sus cejas se alzaron. ¿Desea depositarlo, doña Carmen?, me preguntó con ese tono condescendiente que usa la gente cuando cree que una anciana no sabe manejar dinero. Lo miré fijamente y le dije: «No, señor Martínez, lo quiero todo en efectivo, billetes grandes».
Él titubeó un momento, quizás preocupado por mi seguridad. ¿Es para alguna emergencia médica? ¿O quizás una reparación en la casa? Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. No, es para un viaje, una inversión en mí misma. Digamos que voy a hacer un viaje inesquecible de retorno a la vida. Salí de allí, con el sobre abultado en mi bolso, sintiendo un poder que no había sentido en décadas. Tomé un taxi y di la dirección de Cielo y Seda, la boutique más exclusiva de la ciudad. Era el mismo lugar donde mi nuera Isabela compraba esos vestidos con los que le gustaba presumir en los clubes sociales. Nunca había puesto un pie allí. Siempre pensé que esos lugares no eran para gente como yo. Y al entrar me lo confirmaron. El aire acondicionado estaba helado y olía a lavanda cara. Dos vendedoras jóvenes, impecables y maquilladas como muñecas, estaban conversando en el mostrador. En cuanto sonó la campanilla de la puerta y me vieron entrar con mi vestido de algodón deslavado y mi bolso desgastado, sus sonrisas se apagaron. El silencio fue inmediato y pesado. Una de ellas, una rubia con mirada afilada, se acercó a mí, no para atenderme, sino para bloquearme el paso. Señora, me dijo con voz tensa, creo que se ha equivocado. Las donaciones se reciben en la iglesia de la otra cuadra. Aquí no damos limosna. Sentí el calor subirme a las mejillas, esa vieja vergüenza de ser pobre, de ser vista como menos. Pero entonces toqué el sobre dentro de mi bolso. Ya no era pobre, o al menos hoy no lo sería. La miré a los ojos y con una calma que me sorprendió a mí misma, saqué el fajo de billetes y lo dejé caer sobre el mostrador de cristal. El sonido sordo del dinero golpeando el vidrio fue más fuerte que cualquier grito. La expresión de la chica cambió de asco a sorpresa y luego a un servilismo aterrado. No busco limosna, niña, le dije con voz firme. Vengo a comprar y quiero ver el vestido más elegante que tengan. Nada de saldos, nada de temporadas pasadas. Quiero lo que usa la dueña. La actitud cambió radicalmente. De repente, me ofrecieron café, agua con gas. Me llamaban señora con cada frase. Me trajeron varios modelos, pero yo los rechacé todos hasta que vi uno al fondo. Era de un azul real profundo, de una seda pesada que parecía líquida. Ese, señalé. Pero ese es de la colección europea, señora. Es muy costoso, intentó advertir la otra vendedora. No le pregunté el precio. Dije que quiero probármelo. Entrar al probador fue como entrar a un santuario. Me quité mi ropa vieja, esa que olía a cloro y a cocina, y deslicé la seda fría sobre mi piel. El vestido subió perfecto, ajustándose a mi cuerpo, disimulando los años y resaltando una dignidad que yo misma había olvidado. Cuando salí y me paré frente al espejo de 3 cuerpos, me quedé sin aliento. No vi a la cocinera, no vi a la suegra molesta que estorba en la sala. Vi a Carmen, vi a la mujer que había criado 3 hijos sola, la mujer que había pagado la universidad de Julián doblando turnos, la matriarca que había construido los cimientos sobre los que ellos ahora bailaban. El azul real contrastaba hermosamente con mi piel. ¿Se lo lleva?, preguntó la vendedora casi con reverencia. Me lo llevo, respondí. Y también los zapatos y ese bolso plateado. Pagué hasta el último centavo en efectivo, disfrutando de cómo les temblaban las manos al contar los billetes, pero el vestido no era suficiente. Fui al salón de belleza más prestigioso del centro. Cuando me senté en la silla, el estilista, un hombre extravagante y amable, tomó un mechón de mi cabello gris y me preguntó: ¿Vamos a cubrir estas canas, querida? Un castaño oscuro para quitarte 10 años. Me miré al espejo una vez más. Esas canas eran mis medallas. Cada una representaba una preocupación por mi hijo, una noche en vela, un sacrificio. ¿Por qué querría borrarlas?, le dije. No quiero esconderlas, quiero que brillen. Hazme un corte moderno, un peinado alto, regio, que mi cabello parezca una corona de plata, no un descuido de la vejez. Él sonrió, entendiendo perfectamente. Trabajó durante 2 horas, hidratando mi piel, maquillando mis ojos para resaltar una fuerza que había estado dormida. Cuando salí a la calle, el sol de la tarde ya caía. Mi reflejo en las vitrinas me devolvía la imagen de una mujer desconocida, imponente, una mujer a la que nadie se atrevería a mandar a la cocina. Apreté la bolsa con mi vestido nuevo contra mi pecho. Julián me dio este dinero pensando que estaba comprando mi silencio y mi invisibilidad. Pensó que con esto me enviaba a las sombras.
Pobre Julián. No tiene idea de que acaba de financiar su propia pesadilla. Él quería que yo no estuviera presente mañana, pero se equivocó. Mañana, cuando entre por esas puertas, yo seré la única cosa que ellos conseguirán ver. El taxi se detuvo frente a la imponente entrada del club de golf, y por un segundo sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. El contraste era brutal. A mi alrededor, coches de lujo negros y plateados se deslizaban como tiburones en un mar de asfalto, mientras yo bajaba de un vehículo modesto, con el sonido de la grava crujiendo bajo mis zapatos. Alicé la tela de mi vestido, ese vestido color esmeralda que me había costado mis ahorros, pero que ahora se sentía como una armadura. Levanté la barbilla. No estaba allí para pedir limosna, estaba allí para reclamar mi dignidad. Caminé hacia la entrada con paso firme, aunque mis rodillas temblaban levemente. El guardia de seguridad, un hombre corpulento con un auricular en el oído, me escaneó de arriba abajo. Su mirada se detuvo un instante en mis joyas, las únicas verdaderas que me quedaban, y luego en mi rostro. No había reconocimiento en sus ojos, solo la fría burocracia de quien protege un mundo al que no pertenezco. Consultó la lista en su tableta, frunciendo el ceño. «Disculpe, señora», dijo, con esa cortesía falsa que usan para echar a la gente. «Su nombre no figura en la lista de invitados de la boda. No puedo permitirle el paso». El corazón me dio un vuelco. Sabía que esto pasaría, pero escucharlo en voz alta fue como una bofetada. Antes de que pudiera responder, escuché unos pasos apresurados sobre el mármol de la escalinata, pasos que conocía de memoria. Eran los pasos de mi hijo. «¿Qué haces aquí?». La voz de Julián sonó como un siseo venenoso. Levanté la vista. Allí estaba él, impecable en su traje de diseño, pero con el rostro desfigurado por el pánico y la furia. No había amor en sus ojos, ni siquiera preocupación. Solo había miedo. Miedo a que su madre, la mujer que le había limpiado las rodillas cuando caía, manchara su perfecta puesta en escena. Se acercó a mí tan rápido que el guardia dio un paso atrás, confundido. «Te dije que no vinieras», susurró Julián, acercando su cara a la mía, su aliento oliendo a champán caro y ansiedad. «Te di el dinero. Te dije que desaparecieras por unos días. ¿Es que no entiendes? Vas a arruinarlo todo. Soy tu madre, Julián», dije, manteniendo la voz baja pero firme. «Vengo a ver a mi hijo casarse». «No, no vienes a eso. Vienes a avergonzarme». Me cortó y sentí sus dedos cerrarse alrededor de mi brazo, justo por encima del codo. Apretó con fuerza, demasiada fuerza. Me dolió, pero no hice ninguna mueca. No le daría ese gusto. «Vete ahora mismo. Toma otro taxi y lárgate antes de que Isabela te vea. Si ella te ve aquí, te juro que...». Intentó empujarme discretamente hacia la calle, como si fuera una bolsa de basura que alguien dejó olvidada en la puerta. La humillación me quemaba la garganta. Mi propio hijo, tratándome como a una intrusa en el día más importante de su vida. El guardia nos miraba, incómodo, listo para intervenir si Julián daba la orden. Me sentí pequeña, a punto de quebrarme. Quizás tenía razón, quizás yo sobraba en ese mundo de cristal, pero entonces el sonido de un motor potente silenció el murmullo de la entrada. Una limusina negra, larga y brillante, se detuvo justo detrás del taxi que ya se alejaba. El chofer corrió para abrir la puerta trasera. El aire pareció detenerse. Del vehículo bajó un hombre canoso, distinguido, con una presencia que imponía respeto inmediato. Era el doctor Augusto Valenzuela, el juez de la Corte Suprema, el hombre más poderoso e influyente de toda la ciudad. Su presencia en cualquier evento era una bendición, un sello de aprobación social. Julián soltó mi brazo de golpe como si quemara. Su postura cambió en una fracción de segundo. La furia desapareció bajo una máscara de servilismo patético. Se alisó la chaqueta, puso su mejor sonrisa falsa y dio un paso hacia el juez, ignorándome por completo. «Doctor Valenzuela, qué honor», empezó Julián, extendiendo la mano desesperado por impresionar. Pero el juez no miraba a Julián. Sus ojos, agudos y brillantes detrás de sus gafas, estaban fijos en mí. Pasó de largo la mano extendida de mi hijo como si fuera invisible. Se detuvo frente a mí, y una sonrisa genuina, cálida, iluminó su rostro severo. «Doña Carmen», exclamó con una alegría que resonó en el silencio tenso de la entrada. «¿Es usted? Por Dios, qué alegría verla». Julián se quedó congelado con la mano aún en el aire,
la boca ligeramente abierta. El color desapareció de su rostro. «Doctor Augusto», respondí, sintiendo cómo la dignidad volvía a mi cuerpo como una marea cálida. «Buenas tardes». El juez tomó mi mano y, para horror de mi hijo y asombro del guardia de seguridad, se inclinó y la besó con caballerosidad. «¿El señor la conoce?», balbuceó Julián, su voz temblorosa, incapaz de procesar lo que veía. El juez se giró lentamente hacia Julián, mirándolo por primera vez, pero con una frialdad que contrastaba con la calidez que me había mostrado a mí, que si la conozco. El juez soltó una risa breve y seca. «Muchacho, esta mujer es una artista. Durante los años que trabajé en el Tribunal Civil, las empanadas y los guisos de su madre fueron lo único que me mantuvo cuerdo y alimentado con comida de verdad. Nadie cocina con el alma como doña Carmen. Es una dama de pies a cabeza. Deberías estar agradecido de que te honre con su presencia». La bofetada moral fue tan fuerte que casi pude escuchar el sonido del impacto. Julián se encogió. El juez no solo me conocía, me validaba. Elevaba mi trabajo humilde, mis años de esfuerzo en la cocina, a la categoría de arte. Delante de la máxima autoridad, yo no era la madre avergonzante, era una joya. Iba a entrar, pero hubo un error en la lista, dije suavemente, mirando al guardia. «¡Tonterías!», bramó el juez, ofreciéndome su brazo. «Una mujer como usted no necesita lista. ¿Me haría el honor de entrar conmigo, doña Carmen? Mi esposa no pudo venir por una gripe y no se me ocurre mejor compañía para entrar a esta boda que la madre del novio». Miré a Julián. Estaba pálido, derrotado, incapaz de articular palabra. El poder había cambiado de manos en cuestión de segundos. «Será un placer, juez», dije, y entrelacé mi brazo con el suyo. Comenzamos a caminar. Pasamos junto a Julián, que tuvo que apartarse para no estorbar. No le dirigí la mirada, pero sentí su terror. Subimos los escalones de mármol. El guardia nos abrió las puertas dobles de par en par, haciendo una reverencia. Al cruzar el umbral hacia el gran salón, la música de violines llenaba el aire. Todo era lujo, luces doradas y flores blancas. Pero cuando el juez y yo dimos los primeros pasos dentro, el murmullo de las conversaciones comenzó a apagarse. Las cabezas se giraban. No miraban al juez, me miraban a mí, del brazo de la autoridad máxima, y entonces la vi. Al fondo del salón, rodeada de sus amigas ricas, estaba Isabella. Sostenía una copa de champán que se quedó a medio camino de su boca. Sus ojos se encontraron con los míos. Pude ver el momento exacto en que la sangre se le heló en las venas. Su rostro, esa máscara de perfección y arrogancia, se desmoronó en una expresión de puro pánico. El juez me dio una palmadita suave en la mano y susurró: «Vamos a causar una buena impresión, Carmen». Sonreí. Ah, el rostro de Isabella. Ver su miedo valió cada centavo de aquel vestido. La verdadera fiesta acababa de empezar. El juez no me soltó el brazo. Su agarre era firme, cálido y, sobre todo, una declaración de guerra contra las apariencias que mi hijo y su prometida habían construido con tanto esmero. Mientras caminábamos hacia la mesa principal, sentí cómo las miradas de los 300 invitados se clavaban en mi espalda. Podía escuchar el murmullo, ese sonido de colmena nerviosa que se produce cuando el guión social se rompe. Julián estaba de pie junto a su silla, pálido como la cera, y Isabella parecía una estatua de hielo a punto de quebrarse. Cuando llegamos a la cabecera, donde se suponía que solo estarían los novios y los padres de ella, la realeza financiera de la ciudad, el juez se detuvo. Había un banquero importante sentado allí, un hombre que probablemente tenía más dinero en su reloj que yo en toda mi vida pasada. Pero el juez, con esa autoridad tranquila que no necesita gritar para ser obedecida, simplemente carraspeó y le hizo un gesto sutil. «Don Ernesto, ¿sería tan amable de cedernos espacio? La madre del novio debe presidir esta mesa. Es una cuestión de honor». El banquero, lejos de ofenderse, se levantó de un salto como si hubiera recibido una orden real, moviendo su silla y desorganizando todo el protocolo que Isabella había tardado meses en planificar. Me sentaron justo a la derecha de Julián, frente a Isabella y su padre, el gran industrial don Humberto. La tensión en la mesa era tan densa que se podía cortar con el cuchillo de la mantequilla. Julián no se atrevía a mirarme. Sus ojos bailaban de un lado a otro, evitando el contacto visual como un niño que sabe que ha roto un jarrón valioso. Isabella, sin embargo,
decidió que no iba a perder el control de su noche tan fácilmente. Si no podía echarme, intentaría hacerme sentir pequeña, insignificante, fuera de lugar. Esperó a que sirvieran el primer plato, una entrada complicada con mariscos que requería el uso de herramientas específicas. Yo me quedé quieta un momento, observando la disposición de la mesa, disfrutando del pánico silencioso de mi hijo. Fue entonces cuando Isabela se inclinó hacia mí, con una sonrisa dulce que no llegaba a sus ojos de depredadora, y susurró lo suficientemente alto para que su padre y el juez escucharan. «Cuidado, Carmen. Ese tenedor pequeño es para las ostras, no para la ensalada», dijo, con ese tono condescendiente que se usa con los niños o con los sirvientes lentos. «Entiendo que todo esto sea confuso para usted. En el campo se come diferente, ¿verdad? Si quiere, puedo pedir que le traigan una cuchara sopera para todo. Así se siente más cómoda». Julián cerró los ojos, avergonzado. Don Humberto soltó una risita burlona, negando con la cabeza mientras bebía su vino. Pensaron que me encogería. Pensaron que la cocinera bajaría la cabeza y pediría perdón por existir en su mundo de cristal. Pero yo ya no era solo la cocinera. Yo era la mujer que había sobrevivido al desprecio de su propia sangre. Tomé el tenedor de ostras con delicadeza, lo giré en mis dedos para que la luz de las lámparas de araña se reflejara en la plata, y la miré directamente a los ojos, sin parpadear. «No te preocupes, querida Isabela», dije, con una voz suave pero perfectamente modulada, proyectando esa seguridad que da tener la conciencia limpia y la cuenta saldada. «Conozco perfectamente el protocolo. De hecho, reconozco la marca de esta cubertería. Es excelente. Compré un juego idéntico, de plata maciza importada, para la sala de juntas del despacho de mi hijo el año pasado. Me costó una fortuna, pero siempre le enseñé a Julián que la calidad se nota en el peso, no en el brillo. ¿No es así, hijo?» El silencio cayó sobre la mesa como una losa de concreto. La risa de don Humberto se detuvo en seco. Isabela parpadeó, confundida, procesando la información. ¿La campesina comprando plata importada para un despacho de abogados? Julián tosió, ahogándose con su propia saliva, tratando desesperadamente de cambiar el tema, pero ya era tarde. El juez, que había estado observando el intercambio con una diversión apenas disimulada, decidió que era el momento exacto para dar la estocada final. Se puso de pie y golpeó suavemente su copa con el cuchillo. El sonido cristalino resonó en todo el salón, acallando las conversaciones de las otras mesas. «Si me permiten», dijo el juez, con su voz de barítono llenando el espacio, «me gustaría proponer un brindis antes de que continuemos con este banquete». Julián intentó levantarse, quizás para detenerlo, quizás para huir, pero la mano de su suegro sobre su hombro lo mantuvo sentado. Todos miraban al juez. «Brindo por la unión de estas dos familias», comenzó alzando su copa. «Pero, sobre todo, brindo por el éxito. Todos aquí admiramos al joven Julián, un abogado brillante, con un despacho propio en el centro financiero, que, según tengo entendido, factura millones y maneja los casos más importantes de la región. Don Humberto, usted debe estar orgulloso de entregar a su hija a un hombre que se hizo a sí mismo, o al menos eso es lo que cuenta la leyenda». Hubo aplausos educados, pero el tono del juez cambió sutilmente, volviéndose más afilado. «Sin embargo», continuó girándose para mirarme con una reverencia genuina, «la justicia es mi oficio, y la justicia exige verdad. Admiro a Julián, sí, pero admiro mucho más a la arquitecta silenciosa de ese éxito. A menudo, el mundo ve al hombre con el traje caro, pero ignora a quien pagó por la... Carmen, es un honor para mí sentarme a su lado, no solo porque es una mujer de integridad inquebrantable, sino porque sin su visión, sin su capital, el prestigioso bufete Julián y Asociados no sería más que un sueño de estudiante». Un murmullo de confusión recorrió la mesa. Don Humberto, el padre de la novia, frunció el ceño y dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. «Disculpe, juez», preguntó el industrial con voz grave. «¿Qué quiere decir con su capital?» Julián nos dijo que la inversión inicial vino de una herencia de su lado paterno, de tierras antiguas. Nos dijo que su madre, que su madre vivía de una pensión modesta en el pueblo. El juez sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno para mi hijo. «Oh, no, don Humberto. La modestia de Carmen es legendaria, pero sus acciones hablan más fuerte.
Ella vendió todas sus tierras, sus propiedades y hasta sus joyas familiares para financiar el 100% de la operación de su hijo. Ella es la socia capitalista única. Legalmente, el despacho, el mobiliario de lujo, incluso el coche que Julián conduce, todo es fruto del sacrificio financiero de esta mujer. Ella no vive de una pensión. Ella vive de haber apostado todo por él, aunque él haya olvidado mencionarlo en los créditos. La bomba había estallado. No hubo explosión de fuego, pero la devastación fue total. Me giré lentamente para ver a mi hijo. Julián estaba encogido en su silla, rojo hasta la raíz del cabello, incapaz de articular palabra. El abogado exitoso de Cuna de Oro se había desvanecido, dejando ver al niño asustado que dependía de la falda de su madre. Pero lo más delicioso no fue ver su vergüenza, sino ver la reacción de Isabela y su padre. Don Humberto miraba a Julián como si fuera un insecto. Para esa gente mentir es aceptable, pero ser pobre, ser un nuevo rico, financiado por una madre campesina que vendió vacas para pagar escritorios, eso era imperdonable, era vulgar. Habían sido engañados. Creían que se unían a un linaje de prestigio y descubrieron que se unían a la deuda y al sacrificio. Isabela se giró hacia Julián. Sus ojos ya no tenían amor, ni siquiera esa posesividad tóxica de antes. Ahora solo había asco. El asco de quien descubre que el diamante que lleva en el dedo es de vidrio. ¿Es verdad? Siseó ella olvidando el protocolo, olvidando a los invitados. ¿Tu madre pagó por todo? El apartamento, la oficina. Me dijiste que eras independiente, Julián. Isabela, yo puedo explicarlo, es complicado. Los activos están, balbuceó él tropezando con sus propias mentiras, sudando profusamente bajo el traje que yo había pagado. Es simple, intervino don Humberto fulminándolo con la mirada. Eres un fraude, un niño jugando a ser empresario con el dinero de mamá. Tomé mi copa de vino y di un sorbo largo y pausado. El líquido bajó suave, pero la sensación de victoria me calentó mucho más. Nadie me miraba con lástima ahora, me miraban con temor. Había entrado en esa fiesta como la vergüenza de la familia y ahora era la dueña de la narrativa. Julián estaba destruido, no por mi mano directa, sino por el peso de su propia ingratitud revelada. Miré a Isabela, que estaba al borde de las lágrimas, no de tristeza, sino de pura rabia por el estatus perdido. Le sonreí, una sonrisa genuina y tranquila, mientras dejaba la copa sobre el mantel inmaculado. No se angustien tanto, dije, rompiendo la tensión con una calma que los desarmó. Al final del día, el dinero va y viene. Lo importante es la familia. ¿No es eso lo que siempre dicen? Aunque claro, ahora que saben quién firma realmente los cheques, quizás quieran tratarme con un poco más de etiqueta. Me acomodé en la silla, observando cómo el castillo de naipes se derrumbaba en sus platos de porcelana fina. La verdad, pensé mientras veía a mi hijo intentar inútilmente calmar a su suegro, tiene un sabor picante, ¿no, Acham? Y a mí, sinceramente, me empezaba a gustar el picante. La mañana siguiente a la boda, no trajo consigo el sol radiante de una luna de miel, sino la resaca gris de una catástrofe anunciada. Yo no estuve allí, por supuesto. Después de haber sido expulsada de mi propia casa la noche anterior, pasé la velada en un hotel, revisando documentos con mi abogado, el fiel doctor Martínez. Pero no necesité estar presente para saber que el amanecer de Julián fue amargo. Me contaron que la fiesta terminó temprano, con los invitados murmurando y una novia que se encerró en su habitación llorando de vergüenza, no de emoción. Julián despertó en el departamento que yo pagué, con la cabeza palpitando y el silencio pesado de la soledad. Isabela no estaba a su lado. Según supe después, ella se había ido a la casa de sus padres en plena madrugada. Mi hijo, aún aturdido y creyendo que podía manipular la realidad con una de sus sonrisas encantadoras, buscó su teléfono. Tenía la intención de llamar a su suegro, don Humberto, para disculparse por cualquier malentendido y asegurar su posición en la empresa familiar de ellos. Pobre iluso. No tuvo tiempo ni de marcar. El teléfono sonó en su mano como una sentencia. Era don Humberto. Julián contestó con esa voz melosa que usaba para pedir dinero, pero fue cortado de inmediato. La voz del padre de Isabela retumbaba tan fuerte que casi podía escucharse a través de las paredes. El matrimonio es una farsa, Julián.
le dijo sin preámbulo. Mi hija no se va a casar legalmente con un mentiroso, y mucho menos con un falido. He estado revisando tus referencias financieras esta mañana. Todo es humo, no tienes nada. Los contratos que íbamos a firmar para fusionar nuestros bufetes quedan cancelados ahora mismo. No te acerques a mi hija y no te acerques a mi empresa. Julián intentó protestar, balbucear excusas sobre problemas de liquidez temporal, pero la línea ya estaba muerta. El pánico, ese frío que te recorre la espalda cuando te das cuenta de que el suelo bajo tus pies es aire, se apoderó de él. En su mente desesperada, solo quedaba un refugio, su oficina, su precioso bufete de abogados en la zona más exclusiva de la ciudad. Pensó que si llegaba allá, si se sentaba tras su imponente escritorio, podría recuperar el control. Podría llamar a otros clientes, mover fondos, tapar los agujeros del barco antes de que se hundiera por completo. Se vistió apresuradamente, con la camisa arrugada y los ojos inyectados en sangre, y condujo como un loco hacia el edificio de cristal que representaba todo su ego. Yo lo estaba esperando. Había llegado 2 horas antes. La oficina estaba en silencio, con ese olor a cera de pisos y aire acondicionado central que Julián tanto amaba porque olía a dinero. Pero esta vez el aire se sentía diferente, se sentía a justicia. Cuando Julián llegó al piso 12 y metió la llave en la cerradura de cristal templado, ésta no giró. Lo intentó de nuevo, forzándola con las manos temblorosas. Nada. Golpeó el vidrio con impaciencia, asustando a la recepcionista nueva que yo misma había instruido esa mañana. Señor Julián, dijo ella con voz tímida pero firme, la cerradura fue cambiada hace 1 hora. ¿Cómo que cambiada?, gritó él con la vena del cuello palpitando. ¡Esta es mi oficina! ¡Abre la puerta ahora mismo o estás despedida! La chica no se movió, simplemente presionó el botón que liberaba el seguro magnético, permitiéndole entrar. Julián irrumpí como un toro herido, ignorando a la empleada y corriendo directamente hacia la oficina principal, la del rincón, con la vista panorámica a la ciudad. Abrió la puerta de doble hoja de un empujón violento, listo para empezar a gritar órdenes por teléfono, y entonces se detuvo en seco. Allí estaba yo, sentada en su silla de cuero italiano de $3,000, la silla que él exigió porque decía que un CEO necesitaba soporte lumbar de primera clase. Entonces, yo estaba tranquila, con las manos entrelazadas sobre la superficie de caoba del escritorio, y frente a mí, abiertos de par en par, estaban los libros de contabilidad y el contrato de sociedad original. Mamá, su voz salió estrangulada, una mezcla de confusión y esa arrogancia que se niega a morir. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Por qué cambiaste la cerradura? Tengo una crisis enorme, necesito que te vayas. No tengo tiempo para tus dramas hoy. Giré levemente la silla, disfrutando del mecanismo suave y silencioso. Lo miré de arriba a abajo. Se veía patético, desaliñado, lejos de la imagen de triunfador que proyectaba ayer. No son mis dramas, Julián, dije con una calma que heló la habitación. Son mis activos. ¿De qué estás hablando? Sal de mi silla. No es tu silla, le corregí suavemente. Nunca lo fue. ¿Recuerdas este contrato? Levanté la carpeta azul que él firmó hace 3 años sin leer, demasiado ocupado, eligiendo el color de las cortinas. Cuando te presté el capital inicial para fundar este bufete, firmaste un acuerdo de inversión. La cláusula 4B es muy clara. En caso de impago de los dividendos acordados o de mala gestión financiera que ponga en riesgo el capital, el inversionista mayoritario asume el control total y absoluto de la sociedad y sus activos. Julián palideció. Recordaba el dinero, claro, pero siempre pensó que era un regalo de mamá, un pozo sin fondo que no requería devolución real. Eso es papel mojado, mamá. Eres mi madre. No puedes hacerme esto. Soy tu socia mayoritaria, Julián, y has fallado en cada pago durante los últimos 2 años. Usaste el dinero de la empresa para pagar tu boda, tu auto y los regalos para Isabela y su familia. Golpeé el libro de contabilidad con el índice. Aquí está todo. Malversación, gastos personales injustificados, deudas acumuladas. Técnicamente, podría denunciarte por fraude, pero he decidido ser benevolente. Simplemente estoy ejecutando la cláusula. He disuelto tu cargo como director general efectivo esta mañana. Él se dejó caer en una de las sillas de visitas, esas que eran mucho más incómodas que la mía. Parecía un niño pequeño,
al que le han quitado el juguete que rompió. Pero don Humberto me canceló. Si pierdo la oficina, no tengo nada. ¿De qué voy a vivir? Soy un abogado de prestigio. Eres un abogado sin clientes y sin bufete, respondí, poniéndome de pie para demostrar que la conversación estaba terminando. Ya notifiqué a la Asociación de Abogados sobre las irregularidades en tus cuentas. Probablemente te suspendan la licencia temporalmente mientras investigan. Así que, efectivamente, no puedes ejercer aquí. Caminé hacia la puerta, abriéndola para invitarlo a salir de mi nueva oficina. Él seguía sentado, mirando a la nada, con lágrimas de rabia y autocompasión llenándole los ojos. «¿Me vas a dejar en la calle?», susurró. «¿A tu propio hijo? Solo porque no te invité a la boda». «No es por la boda, Julián. Es por la persona en la que te has convertido. Necesitas aprender. Necesitas tocar fondo para entender que el dinero cuesta sudor. No solo una firma en un cheque de tu madre». Suspiré, y por un momento mi voz se suavizó, no por debilidad, sino por lástima. «No te voy a dejar morir de hambre. El restaurante, el pequeño negocio con el que pagué tus estudios y esta oficina, siempre necesita manos. Si quieres, puedes ir allá. Necesitan a alguien para lavar platos y pelar papas en el turno de la noche. Pagaré el salario mínimo. Es un trabajo honesto, Julián, algo que no has hecho en años». Él me miró con horror como si le hubiera ofrecido veneno. «¿Lavar platos? ¿Yo? Estás loca. ¿Es eso o nada? Tienes 5 minutos para sacar tus cosas personales de esta oficina. El guardia de seguridad te escoltará hasta la salida». «Y Julián», dije antes de darle la espalda, «devuelve las llaves del auto de la empresa en recepción. Ese también es mío». Salí de la oficina, dejándolo allí, empequeñecido en la inmensidad de su fracaso. Escuché cómo empezaba a gritar y a tirar cosas, pero el guardia entró de inmediato para poner orden. Minutos después, lo vi desde la ventana de mi despacho. Estaba en la acera, con una caja de cartón pequeña en las manos. El sol del mediodía caía sobre él sin piedad. Sacó su celular una vez más. Lo vi marcar desesperadamente, llevárselo al oído y esperar. Esperar una respuesta que no llegaba. Isabela no contestaba. Sus amigos de alta sociedad no contestaban. Don Humberto no contestaba. Estaba solo en la calle, frente al imperio de fachada que construyó con mi dinero y que acababa de derrumbarse sobre su cabeza. Y yo, por primera vez en años, sentí que podía respirar tranquila. La lección apenas comenzaba. Han pasado 3 días desde que el mazo de la justicia golpeó la mesa, pero el eco de ese golpe todavía resuena en mi pecho como una melodía dulce. Mi restaurante, aquel pequeño local que alguna vez despreciaron por oler a cebolla y pobreza, hoy estaba radiante. Las paredes recién pintadas, las mesas llenas de clientes leales y en el aire, el aroma inconfundible del éxito. Un guiso cocinado a fuego lento, con paciencia, tal como se cocina la mejor de las venganzas. Yo estaba detrás del mostrador secando una copa, observando cómo la vida volvía a su cauce, cuando la puerta se abrió de golpe. No fue una entrada elegante, no hubo ese deslizarse suave y altanero con el que Isabela solía llegar a mis cenas familiares para criticar mis manteles. Esta vez entró como un animal herido, buscando a quien morder para no sentir su propio dolor. El silencio se hizo instantáneo en el salón. Isabela no vestía sus habituales trajes de diseñador impolutos. Llevaba un vestido arrugado, el maquillaje corrido y el cabello, que siempre parecía una cascada de oro, estaba opaco, atado con descuido. Sus ojos inyectados en sangre me buscaron con una furia que, meses atrás, me habría hecho temblar las rodillas. Pero hoy no. Hoy mis pies estaban plantados firmemente en mi suelo, en mi negocio, en mi verdad. Ella caminó hacia mí, ignorando a los comensales que la miraban con los cubiertos suspendidos en el aire. Se detuvo al otro lado de la barra, respirando agitadamente, y golpeó la madera con la palma de la mano. «¡Tú!», gritó, y su voz se quebró en un gallo patético. «Tú arruinaste mi vida, bruja resentida, destruiste mi matrimonio». Los clientes se removieron incómodos. Vi al juez Ramírez, sentado en su mesa habitual del rincón, dejar su servilleta sobre la mesa y prepararse para intervenir. Le hice un gesto sutil con la mano, indicándole que no era necesario. Esta era mi batalla. Este era mi momento. Continué limpiando la copa con movimientos circulares, lentos y deliberados, sin apartar la vista del cristal,
como si estuviera inspeccionando una mota de polvo invisible, ignorando completamente el escándalo que ella intentaba provocar. ¿Me estás escuchando?, chilló ella, golpeando la barra de nuevo más fuerte. Julián me dejó. Su familia me dio la espalda. Todo por tu culpa, por tus maquinaciones, por tu envidia de que yo tuviera clase y tú no fueras nada. Dejé la copa sobre el estante, con suavidad, y finalmente levanté la mirada. La miré no con odio, sino con una curiosidad fría, como quien observa un insecto extraño bajo una lupa. «Isabela», dije, y mi voz salió tranquila, resonando con claridad en el restaurante silencioso. «No grites. Aquí la gente viene a disfrutar de la comida, no a ver teatro barato. Y por favor, corrige tus palabras. Yo no destruí tu matrimonio». «Claro que sí», escupió ella con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. «Le quitaste el dinero, le quitaste el bufete, hiciste que pareciera un inútil frente a todos. Tu matrimonio se destruyó porque estaba construido sobre cimientos de papel mojado, querida». La interrumpí, inclinándome ligeramente sobre el mostrador, invadiendo su espacio personal sin moverme de mi sitio. Si una relación se derrumba porque se acaba el dinero, entonces nunca fue un matrimonio, fue una transacción comercial. Y lamento informarte que el contrato ha vencido. Ella abrió la boca para replicar, pero las palabras se le atascaron. La verdad es un espejo muy cruel cuando uno está acostumbrado a mirarse solo en filtros de vanidad. Salí de detrás de la barra y caminé hacia el salón, obligándola a girarse para seguirme, quitándole la protección que le daba el mostrador. Me paré frente a ella, rodeada de mis clientes, de mi gente. «Dime algo, Isabela, y sé honesta por primera vez en tu vida, ahora que no tienes nada que perder», le dije, cruzando los brazos. «Tú no amabas a mi hijo, tú amabas el apellido que yo le di, tú amabas el bufete que yo pagué con el sudor de mi frente, tú amabas las tarjetas de crédito que yo llenaba. Ahora que Julián es solo Julián, ahora que es un hombre que tiene que empezar de cero, ¿todavía lo quieres?». El restaurante contuvo el aliento. Isabela parpadeó, y por un segundo vi el cálculo en sus... Vi los engranajes de su mente materialista girando, buscando una salida, buscando una mentira que sonara noble, pero estaba demasiado alterada para fingir. Su máscara de esposa devota se deslizó por completo, dejando ver la mueca de disgusto que siempre había escondido. Yo tengo estándares, Carmen», balbuceó, intentando recuperar algo de su arrogancia perdida, irguiendo la espalda. «Yo nací para algo mejor que esto. No puedo vivir en la mediocridad. No voy a mantener a un fracasado. Mis padres, mi círculo social, ¿qué pensarían si me ven con alguien que no tiene dónde caerse muerto?». Una sonrisa fina, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. Ahí estaba la confesión. «Entonces no estás enojada porque perdiste al amor de tu vida», dije, elevando la voz lo suficiente para que hasta el cocinero en el fondo escuchara. «Estás enojada porque te cancelaron el cheque. Estás furiosa porque hiciste una inversión y te salió mal. Voy a anular el matrimonio», gritó ella, defensiva, sintiendo las miradas de juicio de todos los presentes. «Voy a alegar fraude. Me dijeron que él tenía futuro». «Hazlo», respondí con una calma sepulcral. «Hazle ese favor a mi hijo. Libéralo de la carga de tener que comprar tu afecto cada mañana. Pero antes de irte, llévate esto». Metí la mano en el bolsillo de mi delantal y saqué algo que había guardado para una ocasión especial, aunque no sabía cuándo llegaría. Eran los cubiertos de pescado, aquellos cubiertos de plata ridículamente específicos por los que ella me había humillado en aquella cena fatídica, burlándose de mi ignorancia sobre el protocolo de mesa. Los dejé caer sobre una mesa vacía junto a ella. El sonido del metal contra la madera fue seco y definitivo. «¡Clac! Tómalos», le ordené. «Son tuyos, llévatelos, porque allá afuera, en tu mundo de apariencias, quizás te sirvan para impresionar a alguien más. Aquí, en mi casa, comemos con las manos si es necesario. Partimos el pan con los dedos, pero comemos con dignidad y nos alimentamos de amor real, no de cuentas bancarias». Isabela miró los cubiertos, luego me miró a mí, y luego recorrió con la vista el restaurante. Vio a las señoras del barrio negando con la cabeza, vio a los trabajadores mirándola con desdén, y vio al juez Ramírez, quien levantó su copa de vino en un brindis silencioso hacia mí. La vergüenza, roja y caliente, finalmente subió por su cuello.
Se dio cuenta de que su belleza y sus gritos no tenían poder aquí. Aquí la autoridad era yo. Son unos salvajes, murmuró, pero su voz ya no tenía fuerza. Agarró su bolso con fuerza, dio media vuelta y caminó hacia la salida. Sus tacones, que al entrar sonaban como martillazos, ahora sonaban como una huida precipitada. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio se mantuvo un segundo más, hasta que alguien, creo que fue doña Rosa, desde la mesa 3, comenzó a recuesplaudir suavemente. Luego otro y otro. No fue una ovación de estadio, fue algo más íntimo, un reconocimiento colectivo de que el bien había triunfado sobre la soberbia. Respiré hondo, sintiendo que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Miré hacia la puerta por donde ella había desaparecido. La guerra había terminado. El castillo de naipes se había derrumbado con un solo soplo de realidad. La reina malvada había huido, llevándose su veneno a otra parte. Pero mi trabajo no había terminado. Ahora quedaba la parte más difícil. Ahora, con el campo de batalla despejado y el silencio reinando, solo restaba ir a buscar los pedazos de mi hijo. Eso sí es que él, después de ver la verdadera cara de la mujer por la que me despreció, todavía quería ser salvado. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo he aprendido, a mis años, que la verdadera justicia divina es un plato que se cocina a fuego lento, con paciencia, amor y los ingredientes correctos. Han pasado 6 meses desde que aquella puerta se cerró detrás de mí, dejando atrás una casa fría y un hijo que había olvidado quién le dio la vida. 6 meses desde que el mazo del juez golpeó la mesa y dictó sentencia, no solo legal, sino moral. Y hoy, cuando respiro profundo, ya no huelo a tristeza ni a naftalina de una habitación de huéspedes. Hoy mi vida huele a cilantro fresco, a chiles tostaditos en el comal y a la vainilla de mis postres recién horneados. La paz ha vuelto a mi alma, pero esta vez vino acompañada de una prosperidad que jamás imaginé. Mi restaurante, el Sazón de Carmen, ya no es aquel pequeño local con 3 mesas tambaleantes con el que soñaba tímidamente. No. Ahora es el corazón gastronómico del barrio y me atrevería a decir de la ciudad. No hay una sola noche, ni una sola, en la que las sillas estén vacías. El murmullo de la gente conversando, el tintineo de las copas y las risas de las familias que vienen a cenar se han convertido en la banda sonora de mis días. Y tengo que admitir que gran parte de este éxito se lo debo a un ángel guardián con toga, el doctor Augusto. El juez cumplió su palabra. Y con creces, no solo se convirtió en mi cliente más fiel, viniendo cada jueves sin falta, sino que se encargó de que todo el Palacio de Justicia supiera dónde se comía el mejor mole de la región. Si no han probado la mano de doña Carmen, no han probado la vida, les dice a sus colegas, a senadores y empresarios que ahora hacen fila para entrar. Gracias a eso, ya no tengo que estar de pie 16 horas picando cebolla hasta que me lloren los ojos por el cansancio. He podido contratar a 3 ayudantes maravillosas, chicas jóvenes con ganas de aprender, a quienes enseño mis secretos con cariño. Ellas hacen el trabajo pesado, pero yo sigo ahí, supervisando cada salsa, probando cada guiso, saludando mesa por mesa. Soy la dueña, soy la jefa, pero ante todo soy la anfitriona de mi propio destino. Y hablando del doctor Augusto, nuestra relación ha florecido de una manera que me sonroja admitir. No es solo gratitud. Hay una caballerosidad en él que había olvidado que existía en los hombres. Me trata con una deferencia y una suavidad que me hacen sentir una dama, no una sirvienta. A veces, cuando el restaurante se vacía un poco y él se queda con su café de olla, charlamos de literatura, de música, de la vida. Me mira con un respeto que Julián nunca supo tenerme. Augusto me ha hecho ver que mi vida no terminó al ser traicionada por mi sangre. Al contrario, apenas estaba comenzando, pero la vida en su infinita balanza no solo reparte premios, también cobra facturas. Las noticias vuelan, especialmente en el mercado, donde las lenguas son tan afiladas como los cuchillos de carnicero. Me he enterado del destino de Isabella. ¡Ay, Isabella! La alta sociedad, que tanto desesperaba por impresionar, la escupió como a un hueso de aceituna. Tras el escándalo de la boda cancelada y las verdades que salieron a la luz en el juzgado, se convirtió en una paria.
Me contaron que intentó casar a otro empresario incauto, un hombre mayor de la capital, pero su fama la precedió. Le cerraron las puertas de los clubes, de las fiestas benéficas, de ese mundo de plástico que ella adoraba. Sus propios padres, avergonzados por el qué dirán, prácticamente la escondieron o la enviaron lejos, a vivir con una tía en un pueblo olvidado, lejos de los reflectores que tanto anhelaba. La belleza se marchita, pero la mala reputación, esa es eterna. Y Julián, mi hijo, pensar en él todavía me provoca un pinchazo en el pecho, pero ya no es un dolor que me paraliza, es una pena lejana, como una cicatriz antigua cuando cambia el clima. Las cosas no le han ido bien. El karma, o quizás la simple incompetencia de quien pierde su brújula moral, le pasó factura. Perdió gran parte de su clientela después del escándalo. Nadie quiere confiar sus asuntos legales a un hombre que intentó estafar a su propia madre. Tuvo que cerrar esa oficina pretenciosa con muebles de caoba en el centro. Me han dicho que le retiraron la licencia temporalmente por malas prácticas en otros casos que salieron a flote. Ahora vive en un cuarto alquilado, en una zona de la ciudad que él antes hubiera mirado con desdén desde la ventanilla de su coche de lujo. Trabaja como gestor de segunda categoría, haciendo trámites burocráticos que odia. Pasó de ser el príncipe que merecía todo a ser un hombre común que lucha por pagar la renta. La vida le dio la lección que yo, por exceso de amor, no supe darle a tiempo, que la arrogancia es un préstamo con intereses impagables. Yo no he buscado verlo, no he llamado. Me mantuve firme en mi promesa de amarme a mí misma primero. Pasaron los meses y su rostro se fue borrando de mi cotidianidad, reemplazado por las caras sonrientes de mis clientes y la mirada amable de Augusto. Sin embargo, el destino tiene formas teatrales de presentarse. Fue una noche de lluvia torrencial, de esas que limpian las calles y obligan a todo el mundo a correr a refugiarse. Ya estábamos por cerrar. Mis ayudantes estaban limpiando la cocina y yo estaba en la caja, contando las ganancias del día, sintiéndome bendecida. Las luces del restaurante creaban un halo cálido contra los vidrios empañados por el frío exterior. Levanté la vista un momento, atraída por un movimiento al otro lado de la calle. Allí, bajo la lluvia incesante, había una figura solitaria, un hombre con una gabardina vieja, empapado, parado inmóvil en la acera de enfrente. El agua caía a cántaros, difuminando sus rasgos, y la oscuridad de la noche lo envolvía, pero una madre reconoce la silueta de su hijo, aunque pasen 100 años o caiga el diluvio universal. No se movía, solo miraba hacia adentro, hacia el calor, hacia la luz, hacia el éxito que él despreció. Miraba mi restaurante como un náufrago mira un barco que se aleja. No cruzó la calle, no intentó entrar, solo observaba. Mi corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de una extraña y poderosa certeza. Sabía quién era, y sabía que, por primera vez en su vida, Julián estaba viendo lo que realmente había perdido. Era casi la medianoche, y la tormenta afuera parecía un reflejo del caos que habíamos vivido días atrás. La lluvia golpeaba los cristales del restaurante con violencia, como si quisiera entrar a la fuerza. Ya habíamos cerrado la caja. Mis empleados se habían marchado corriendo bajo sus paraguas y solo quedaba yo. Estaba pasando un trapo húmedo por la barra de madera, disfrutando de ese silencio sagrado que solo se consigue después de un día de batalla y victoria. El olor a guiso y especias todavía flotaba en el aire, mezclado ahora con el aroma a tierra mojada que se colaba por las rendijas. De repente, la campanilla de la puerta sonó. No fue el repique alegre de un cliente hambriento, sino un tintineo tímido, lento, casi temeroso. Me giré despacio, con el trapo aún en la mano, preparada para decirle a quien fuera que ya la cocina estaba cerrada. Pero las palabras se me congelaron en la garganta. Allí, parado en el umbral, goteando agua sobre mi piso recién limpio, estaba él, Julián. Pero no era el Julián que ustedes recuerdan. No era el hombre soberbio de traje italiano impecable que había golpeado la mesa exigiendo su herencia anticipada. No quedaba rastro de aquel hijo ingrato que me había gritado que yo era una vieja inútil. Lo que vi frente a mí fue la sombra de un hombre. Estaba empapado hasta los huesos, con el cabello pegado a la frente, la ropa sucia de barro y los hombros hundidos bajo el peso insoportable de sus propios errores. Temblaba, y no sé si era por el frío de la lluvia o por el frío que sentía en el alma.
Me quedé inmóvil detrás de mi mostrador. Mi corazón de madre dio un vuelco. Sí, no voy a mentirles. Sentí ese impulso visceral de correr, de abrazarlo, de secarlo y decirle que todo estaría bien. Pero la Carmen de hoy, la matriarca que ha sobrevivido a la traición, detuvo a la Carmen del pasado. No me moví, me mantuve firme, como un roble antiguo. Él no se atrevió a dar un paso más sin mi permiso. Levantó la vista y sus ojos estaban rojos, inyectados de llanto y fatiga. Mamá, su voz se quebró. Apenas un susurro que competía con el ruido de la lluvia. Me equivoqué, lo perdí todo. Tengo vergüenza, tanta vergüenza que no sé ni cómo mirarte a la cara. Esperé. Busqué en sus ojos esa chispa de manipulación de siempre. Busqué la mentira, pero esta vez no la encontré. Por primera vez en años Julián no venía a pedir dinero, no venía a exigir, venía derrotado, venía buscando a su madre, no al banco. Suspiré, soltando el aire lentamente por la nariz. Siéntate, Julián, le ordené, con voz tranquila pero seca. Señalé la mesa más cercana a la cocina. Él obedeció, arrastrando los pies como un niño regañado. Fui a la cocina. No le preparé un banquete de bienvenida. No se confundan, no soy una mártir que premia el mal comportamiento. Simplemente serví un plato hondo de la sopa que había sobrado del día. Un caldo espeso, caliente, de esos que te devuelven el alma al cuerpo. Corté un trozo de pan y se lo llevé. Puse el plato frente a él. El vapor le golpeó el rostro. Come, le dije. Esta vez invita a la casa. Julián comió con desesperación. Le temblaban las manos tanto que apenas podía sostener la cuchara. Las lágrimas le caían dentro del plato, salando aún más el caldo, pero no se detuvo. Yo lo observaba de pie, con los brazos cruzados, sin sentarme a su lado. Cuando terminó, limpió el plato con el pan hasta dejarlo reluciente. Me miró y vi el miedo en su expresión. Mamá, dijo bajando la voz, ¿puedo volver? ¿Puedo volver a casa? No tengo a dónde ir. Ella me dejó en la calle cuando se acabó el dinero. Me apoyé en la mesa, mirándolo fijamente a los ojos. Este era el momento decisivo, el momento de definir el resto de nuestras vidas. No, hijo, respondí sin titubear. Él se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Tu casa, esa donde te servían todo en bandeja de plata, ya no existe. Continué con un tono firme. Esa puerta se cerró el día que intentaste vender mi techo y mi dignidad. No vas a volver a dormir bajo mi techo siendo un parásito. Julián bajó la cabeza, derrotado. Pero yo no había terminado. Sin embargo, dije, y él levantó la vista con una mínima esperanza. Este restaurante es un negocio, y yo soy una mujer justa. Puedes venir a comer aquí cuando tengas hambre. Pero hay una condición. O pagas por tu comida con dinero que hayas ganado honestamente, o entras a esa cocina y lavas los platos para pagarte el almuerzo. Aquí siempre faltan manos para fregar ollas o pelar papas. Me acerqué un poco más, para que no perdiera ni una sola palabra. No hay más almuerzos gratis, Julián. Se acabó la época del príncipe heredero. La vida cobra, hijo, y cobra caro. Ya es hora de que empieces a pagar tu propia cuenta. Si quieres recuperar tu lugar en el mundo, tendrás que construirlo con sudor, tal como lo hice yo. Julián me sostuvo la mirada. Por primera vez vi respeto, no el respeto fingido por interés, sino el respeto de un hombre que reconoce la autoridad de otro. Asintió lentamente. Entendido, jefa, murmuró. Se levantó, secó sus lágrimas con la manga sucia de su camisa y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez, me miró, y aunque no sonrió, vi gratitud. Salió de nuevo a la lluvia, pero esta vez caminaba un poco más erguido. Sabía que tenía una oportunidad, no un regalo. Cerré la puerta con doble llave y apagué las luces del salón. Me quedé un momento en la oscuridad, escuchando el silencio. Sentí una paz inmensa, una ligereza que no sentía hacía décadas. Comprendí finalmente mi lección. Pasé la vida pensando que mi deber era criar a un príncipe intocable, protegiéndolo de todo viento y marea. Qué equivocada estaba. Crié a un hombre débil, porque nunca le permití luchar. Hoy sé que él necesitaba caer al abismo para aprender a escalar por sí mismo. Y yo no soy la víctima triste de esta historia. Yo soy Carmen. Soy la dueña de mi destino, la guardiana de mi dignidad y, hoy más que nunca, soy la reina indiscutible de mi propio castillo. Y ahora te pregunto a ti, mi amiga, que me has escuchado hasta aquí con el corazón en la mano. Mírame a los ojos
Y dime la verdad, ¿hice bien? ¿Tú le hubieras servido ese plato de sopa caliente a quien te traicionó? ¿O le habrías cerrado la puerta en la cara para que sintiera el verdadero frío de la calle? Cuéntame en los comentarios. Quiero leer tu opinión sincera, porque al final del día, el amor de madre es infinito, pero la dignidad es nuestro mayor tesoro, y esa no se negocia con nadie. Nos vemos en la próxima historia.